Aquí estamos comenzando la mañana de todo un poco que siempre te da más y hoy tenemos un invitado muy importante, el economista Juan Valerdi. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Un placer hablar con vos. Bueno, economía, ¿no? Esta ciencia tan simple en algunos casos y a veces tan complicada para entenderla, ¿no? Pero hay un sensor que es la víscera más sensible, que es el bolsillo que nos dice que algo está pasando, ¿no? Para el que entiende y para el que no entiende. A veces se quieren explicar cosas que, no sé, ¿no? Por ejemplo, baja el dólar cuando los precios internacionales estamos más caros que en París o que en Tokio. Hay un montón de cosas que no se comprenden por qué están pasando. Y quería ver si nos podés poner un poco de claridad, por lo menos entender cómo nos están embromando. En realidad, entender la economía más cotidiana y la más relevante es fácil. Lo que es difícil es entender qué es lo que está detrás de las intenciones de quienes toman las decisiones económicas, que son decisiones políticas y no decisiones técnicas o asépticas de un científico. Entonces, lo complicado en la situación actual de la Argentina es la diferencia abismal que hay entre lo que dice el presidente y sus funcionarios, lo que dice que está haciendo, lo que dice que son sus objetivos y sus prioridades, lo que dice de para qué vino, que es destruir el Estado y demás, y las medidas que va tomando y que en algunos casos son consistentes, como en el caso de destruir el Estado, y en otros casos tienen que ver con, por ejemplo, él dijo que iba a hacerle pagar el costo del ajuste a la casta y se lo está haciendo pagar a los trabajadores, a los jubilados, a toda la gente que en muchos casos lo votó, porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que él decía de cómo repartir ese ajuste y por lo tanto cómo repartir los beneficios de las medidas que está tomando, porque algunos sin duda están muy beneficiados por esas medidas. Entonces, lo que se ve en la Argentina que los precios en dólares están altísimos y los salarios en dólares están bajísimos. Por eso la trampa de Milei de decir que las jubilaciones se recuperaron respecto de diciembre, porque él además la toma con el dólar ilegal de diciembre y no con el oficial, si no obviamente no había forma de que se recupere porque el oficial se devaluó con Milei 118%. Entonces hace ese tipo de trampas con las estadísticas y con otras de las cosas que tiene que mostrar o dejar de mostrar, y siempre está convenciendo a algunos que todavía lo apoyan, pero que cada vez son menos, porque la realidad golpea mucho más duro que las mentiras de Milei, ¿no? La verdad es que cada vez son menos ciertos, porque todos te dicen, no, todavía, recién estuve hablando con Catalano, ¿no? De ATE, y me decía, todavía tiene un montón de gente que lo apoya. Le digo, bueno, para mí alguien está mintiendo, porque los beneficiados son pocos y los perjudicados son muchos. Puede haber alguno que uno escucha que lo está apoyando, pero cuando vos vas al almacén, cuando abrís la heladera, te das cuenta que algo está pasando porque, escúchame, 10.000 pesos no existen ahora, ¿no? Y hace 2 o 3 años, en el peor de los momentos de Alberto, uno tenía un poder adquisitivo más que el de ahora, habiendo pasado una pandemia y habiendo pasado una crisis bastante importante con la sequía. Bueno, Ahora, de hecho, acordate que el IFE, si no recuerdo mal, eran 10.000 pesos por mes que le daban a la gente que no tenía ningún tipo de ingreso por estar con la pandemia, ¿no? con la pandemia. Y en algunos casos un poco más porque sumaba con la asignación y todo eso. Pero lo que sucede ahora, estaba hablando también con el señor, que a ver, que no me acuerdo el nombre, Federico Poli de APIME. Y bueno, están siendo diezmados, hay un montón de pymes que cerraron y la pyme que cierra, después para construir una pyme hacen falta un montón de años, para cerrarla después no se reconstruye más, ¿no? Porque lo que está pasando, estimado Rubén, es que muchas pymes que habían creído el verso de Milei de que iba a venir en el segundo semestre la recuperación, de la B corta, la recuperación de la actividad y demás, se están dando cuenta de que eso no va a ocurrir y ya no tienen espalda para aguantar el bajón de ventas que tiene porque el mercado interno está destruido, porque los salarios y las jubilaciones y el gasto del Estado están destruidos.
y lo único que le da prioridad a Milei es a pagarle a los acreedores externos, a la timba financiera y a algunos concentrados que están además, si a la pyme ya se le complicaba porque no podía vender, porque no hay mercado interno y demás, la tarifa de gas y de luz que le está llegando a veces cuadruplica o quintuplica las anteriores. También, obviamente, esto pega a las familias, y las familias, para poder pagar la luz o el gas, están dejando de comprar un montón de cosas, incluyendo alimentos. Entonces, digo, ese contexto hace que en este segundo semestre no tengo duda que el desempleo y la caída de la actividad económica en las pymes y los cierres de pymes van a ser mucho más fuertes que en el primer semestre, donde todavía pensaban que era algo temporario que se iba a recuperar pronto. Ahora vos ponele, yo hay algo que me pregunto que no me lo puedo explicar, ¿no? O sea, hay falta de dólares, ¿no? Eh, hay reservas negativas y el dólar en vez de subir baja. Porque lo que está pasando es que el Banco Central desde hace un tiempo, cuando empezaron a meterle mucha presión para que devalúe el oficial 30-40% los grandes exportadores que no están liquidando, y no son los chacareros, sino las grandes exportadoras que manejan los granos y las oleaginosas del mundo, para evitar que se disparara el dólar ilegal, el dólar financiero contado con liqui y el MEP, haciendo apuestas de que el gobierno iba a devaluar, lo que hicieron fue empezar a reventar las pocas reservas que quedaban y las que están entrando por liquidación de exportaciones o por plata que entra de afuera, las revientan comprando bonos y vendiéndolos en el mercado del contado con liqui y el MEP, que básicamente estaba definido su precio por los bonos en dólares. A su vez, dado que el contado con liqui y el MEP tiran para abajo y que hay un montón de clase media, pymes y gente que está vendiendo dólares para sobrevivir, dólares que acumuló en periodos anteriores donde podía ahorrar, entonces eso mantiene deprimido al dólar ilegal. Tanto la competencia con el contado con liqui y MEP, que tiene mucho más volumen, como esta gente que está vendiendo sus dólares en el mercado ilegal para sobrevivir. Todo eso da un contexto en el cual parece que las cosas estuvieran, entre comillas, bien, porque el dólar está tranquilo, y en realidad es todo lo contrario. Están tan mal que el dólar está tranquilo porque el gobierno está reventando el sarro del fondo de la olla del Banco Central, empeñando los lingotes de oro en el exterior y demás, o porque la clase media, media alta y los pocos que han podido ahorrar están desahorrando lo que acumulaban en años anteriores. Cuando se le acaban esos ahorros, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora hay una conjunción de cosas, ¿no? Porque vos me decís, hablaba con Barcesat la vez pasada y me decía en todos los puntos donde están violando la Constitución, todas las leyes que se están salteando. Hace un par de días allanaron la sede de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Eh, Van contra los jubilados, se están peleando. ¿Cómo se está sosteniendo esto con una economía que nos está fundiendo a todos? Con una economía que creo que no hay nadie, yo escucho a gente que por ahí tiene muy buen poder adquisitivo que está siendo tocada por esta economía, ni hablemos de los pobres, de los jubilados y el resto. ¿Cómo es que se sostiene esto? Bueno, está claro que en un contexto en el cual un gobierno está destruyendo el Estado y al mismo tiempo está definiendo un proyecto de país que deja fuera al 80% de los argentinos como mínimo, y los que deja dentro no los deja precisamente bien parados, no puede llevarse adelante sin destruir cualquier tipo de resistencia, sin reprimirla, y en especial en todo lo que tenga que ver con la educación o con cuestiones que implanten ideas que vayan en contra de las que ellos tratan de implantar. Entonces, la represión es algo inexorable en el proyecto de país que está planteando Milei de la mano de Bullrich y Macri, y como ejecutora Caputo el Timbero, y obviamente también las universidades en general, que ya vimos lo que pasó al principio de este gobierno, pero que la gran marcha masiva detuvo de alguna manera ese desmantelamiento masivo. Ahora lo van a ir haciendo selectivo, digamos. Será hoy la de las madres, mañana alguna del conurbano que no les gusta el intendente o que no les gustan las ideas, y así de a poquito lo van a ir atacando las universidades, y lamentablemente la marcha masiva que hubo se desinfló mucho porque arregló la uva, ¿no? Entonces, digo, eso también pasa con los gobernadores. Cada gobernador trata de salvarse mendigando alguna regalía de algo energético minero o alguna cosa que le manda Nación, alguna obra y demás, cuando en realidad si una provincia hace esa pequeña salvada miserable individual, cuando el país vaya decreciendo y se vaya autodestruyendo, no hay salvación posible para ninguna provincia, aunque tenga regalías de lo que sea.
Ahora, ¿hay alguna posibilidad de revertir esto? Porque, bueno, está la provincia de Buenos Aires que hay un par de provincias que están enfrentadas al gobierno nacional. Juntándose, ¿podrán hacer algo para cambiar un poco la política o para hacer una política regional que pueda llegar a contrarrestar, como se hizo alguna vez con el tema de las cuasimonedas y todo esto, buscar alguna alternativa como para no desfinanciarse? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero yo creo que en este caso no puede depender solamente de algunos gobernadores o legisladores que estén iluminados o que estén haciendo una cruzada contra este gobierno que es absolutamente de ocupación y de desguace, sino que también tiene que haber una generación de conciencia y un debate en la población en general, un debate federal, un debate de movimientos sociales, sindicalismo y de la dirigencia política, pero de base, que logre que la gente entienda qué implicancias tiene cada uno de los proyectos alternativos del país que se están planteando. Y una vez que se logre eso, es muy difícil que masivamente apoyen un proyecto del país que es suicida. Sí, lo que uno ve, te digo, bueno, hablaba con este dirigente sindical, hablaba con él también, y la vez pasada hablaba con De Vito fue el único tipo que me dijo, bueno, hay que llamar a gente para recomponer el partido, no como cosa estratégica, sino como cosa fundamental de ahora, más o menos en esos términos. Pero creo que la dirigencia, como todavía no le cae la ficha de lo que está pasando, ¿no? Porque hay un tipo, un demente que está diciendo que vino, y lo dijo públicamente, ¿no? Que vino a destruir al Estado desde adentro, que el Estado somos todos, ¿no? A ver si no comprendemos el significado de lo que está diciendo, no se quiere comprender. Pero no es solo este tipo, ¿no? Hay una degradación de las instituciones, ejemplo, la justicia, el Poder Judicial para hacer, pero también el Poder Político, también una parte de la CGT que está dormida o se hace lo dormido y estamos con un problemita que va a dejar no solamente un tendal, sino no sé cómo se puede reconstruir, porque como decíamos recién, a romper con un mazazo lo rompes, ¿viste? Pero después hay que poner ladrillito por ladrillito de vuelta. Es muy complicado, más allá de la riqueza del país, porque con el RIG y con un montón de contratos que están haciendo a largo plazo, con estos bonos y todo eso, alguien va a tener que pagar esto. Está claro que destruir en el caso de un país y su desarrollo es mucho más fácil y rápido que construir. Ya lo vimos con la dictadura cívico-militar, lo vimos con el macrismo, lo estamos viendo con este gobierno. Pero además el problema de desandar décadas donde el debate público masivo y conducente, no el debate de una Ferrari o de un amante o el debate de algo marginal en la economía, como es cuánto cuesta el dólar o no, el debate profundo del proyecto de país ha estado o oculto o mal visto por décadas, y entonces hay que volver a establecer, digamos, esa costumbre de debatir hacia dónde va la Argentina, que nunca estuvo suficientemente afirmado en las últimas 6 décadas, y entonces de ese modo vamos a lograr que masivamente quienes han debatido hacia dónde ir apoyen una vez que se decida la dirección. Pero si en general la dirección se decide por 4 o 5 iluminados o iluminadas y de alguna manera es medio un secreto porque es demasiado importante y no lo van a entender, y entonces no te apoya nadie en el momento crucial que es en las elecciones, o cuando te quieren dar un golpe de Estado, o cuando te quieren matar, o cuando te quieren hacer un lofer trucho, ¿no? Mirá lo que le pasó a Dilma Rousseff, hizo un ajuste accediendo, digamos, a lo que le decían los organismos internacionales, en vez de mantener la actividad económica, el desarrollo, el empleo, y cuando se cayó y le dieron el golpe, nadie salió a defenderlo, ¿no? Cosa que, bueno, al revés hizo Cristina, ¿no? Cuando había algún problemita, eran más derechos, ¿no? Creo que uno de los errores grandes, más allá de ponerlo a Alberto Fernández, más allá de la coyuntura, todo, me parece es lo que plantea debido, ¿no? La falta de elecciones internas que, bueno, llevaron a tener un montón de dirigentes de pasillo, a ese secretismo, a por ahí buscar una élite y faltó la movilidad ascendente de los dirigentes, ¿no? De hecho, fíjate que yo tengo mucha reserva respecto de lo bueno o no que fue elegir a Alberto Fernández,
fíjate que el anterior candidato, que fue Daniel Scioli, financiaba a Milei desde la fundación que había abierto con Francos, y ahora están los tres en el gobierno, Milei de presidente, Francos en un cargo muy importante y Scioli también en un cargo importante pidiendo el premio Nobel de Economía para el desquiciado de Milei. Entonces digo, tenemos problemas de las elecciones a dedo de los candidatos, tenemos problemas de qué es lo que va decantando cuando no hay debate profundo y mucho menos elecciones internas, que no las hay hace mucho tiempo. La última relevante fue la de Menem contra Cafiero, que no necesariamente sale bien, por cierto, desde el punto de vista del futuro del país, pero por lo menos es preferible a que no haya debate y que no haya interna. Entonces, digo, esto tiene que ser una lección que se tenga que aprender para el futuro, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía no sé si hay conciencia de lo que hace falta, ¿viste? Porque seguimos en discusiones de dirigentes y falta militancia, a mi juicio, ¿no? Yo soy del siglo pasado, de cuando uno militaba y no iba ni atrás de cargo ni atrás de un empleo. Y ahora está todo muy ligado la militancia a un laburo por ahí, ¿no? Sin quitar que, bueno, por ahí hace falta y todo, pero por ahí lo central debería de ser de que la discusión política, como lo planteas vos, creo que es fundamental, muy de abajo hacia arriba y muy subiendo política en vez de bajando política, ¿no? Está claro que esto que tocas es fundamental, que es el tema de la militancia y de para qué se mete en política y que se mete en política desde lo más de abajo hasta lo de más arriba, y si lo que han implantado en general en la economía, en la sociedad, es la salida individual y eso es lo que permea en la política, y entonces hay gente con buenas intenciones, pero que primero ve cuánto le van a pagar en el cargo que lo van a nombrar para ver después cuánto ayuda en la construcción de un país diferente, entonces tenés un problema grave porque vas a empezar a tener una política que está más para financiar a la planta permanente, al partido de la planta permanente, que una política que está para financiar o ayudar a la gente en general y no necesariamente a la que milita. Entonces, el desmantelamiento del debate también fue un desmantelamiento de la militancia que tenía que ver con construir otro tipo de país y no con estar rentado y de paso ayudar a la gente. Era una inversión de los órdenes, ¿no? Sí, por ahí también el ir cediendo, uno recuerda históricamente, ¿no? En algún momento tuvimos un IAPI, ¿no? Que por una cosa o por la otra, por errores, se desmanteló y nunca se hizo algo similar nuevamente, ¿no? Tuvimos una Junta Nacional de Granos y una Junta Nacional de Carne. Tuvimos una banca que fue bastante nacional en algún tiempo, ¿no? Y bueno, el poder económico o la oligarquía al servicio del poder económico vino avanzando sistemáticamente y el poder popular no supo, no pudo o los dirigentes no quisieron reestructurar y volver a tener los mecanismos que se tenían como para limitar un poco el avasallamiento del poder económico, ¿no? Sí, de todos modos te aclaro que muchas de las soluciones que hace 70, 80 años, 60 años podían funcionar con un contexto mundial totalmente diferente y productivo y de la forma en que funcionan en el mundo las cadenas productivas y las compras y la venta, pueden no funcionar ahora, lo que no quiere decir que no haya otros instrumentos que uno podría utilizar. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia y el Estado había dicho ya que iba a pagar el IFE y el ATP, pero todavía no había empezado a desembolsar, yo traté de convencer a las autoridades del ANSES de que generaran una billetera virtual del Estado que de alguna manera canalizara eso y canalizara los pagos que no se podían hacer en muchos casos más en efectivo, y lamentablemente no implementó. Alejandro Panoli desde el ANSES eso no me hizo caso, le tuvo miedo al cambio tecnológico y demás, y le dejó el camino servido a alguien que hoy es un gran apoyo de Milei y es un gran evasor de alguna manera o elusor de impuestos, mudándose a Uruguay para no pagar impuestos, que ahora aparentemente entraría en el blanqueo para volver a tener algo en la Argentina y demás, y le dejaste a Mercado Pago el camino servido para que aproveche la pandemia para explotar de alguna manera la intensidad con que se usaba su mecanismo de pago, en vez del Estado, que lo podría haber hecho tranquilamente en un par de semanas con el poder de fuego que tenía, dado los miles de millones de pesos que tenía que repartir. Y sin embargo no lo hizo.
Y ese es el tipo de herramientas que hace 70 años obviamente no existían y que ahora son una herramienta espectacular y por alguna razón de connivencia, de miedo, de lo que sea, no se toman desde el Estado, ¿no? Ahora, desde tu campo, ¿no? El campo económico, a mí me cuesta a veces encontrar economistas que tengan una visión parecida a la tuya, ¿no? Uno trata de contactar y con algunos hablo, bueno, los escucho a todos, pero con algunos no entiendo lo que me dicen, ¿no? O sea, te dicen, ejemplo que me decía Zukovicki, que bueno, le digo, este costo lo está pagando el pueblo. Y me dice, bueno, siempre lo pagó. Le digo, pero que siempre lo haya pagado no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Que esté bien. Sobre todo un pueblo diezmado y esquilmado como es este, ¿no? Mira, entre los economistas tenés muchos personajes eh, con distintas cosas que hacen que vos no le vayas a entender. O que vayas a estar en profundo desacuerdo como esto que acabas de describir. Algunos porque están esponsoreados y entonces trabajan para una determinada empresa o sector, como es el caso de Suchovicki con el sector financiero, por ejemplo. Otros, como Álvarez Sagis, que en realidad se hacen los que están de este lado de la grieta y en realidad están claramente al servicio del otro lado, pero disimulando, enroscándote, haciéndose los cancheros y los simpáticos, y bueno, mi viejo era un mozo del Congreso, así que yo, la movilidad ascendente, claro, movilidad ascendente que él no promueve ahora, porque es uno de los que aplaudía a Santiago Caputo, a Caputo, cuando estaba en el gobierno de Macri y era capaz de juntarse y decir que las diferencias que tenían no eran tan grandes. Entonces, ahora que lo ves a Caputo de nuevo en acción, reflotado, te das cuenta que Álvarez Agis difícilmente esté de este lado de la grieta y que los que le pagan están del otro lado, en especial las energéticas. Pero digo, hay muchos economistas que el problema que tienen es que están formados con los libros que se estudió en memoria Milley y que están hechos en Estados Unidos, Inglaterra y demás, para que vos no hagas lo que hicieron ellos para desarrollarse. Entonces, si vas a hacer lo que hicieron ellos para desarrollarse, tenés que quemar todos esos libros y en general vas a tener que tomar autores que no son economistas, como el amigo Marcelo Bullo, que escribió de la insubordinación fundante y describe cómo se desarrollaron, haciendo todo lo contrario de lo que dicen los libros de economía, Estados Unidos, Inglaterra, Corea del Sur, Japón, Alemania. Entonces digo, el problema es el que se cree esos libros cuando estudió, que hay muchos, y no tienen mala intención, sino que se los creen. Entre estos incluyo, por ejemplo, a Guzmán, que se creía los libros que estudió y que daba clase él en Estados Unidos. Tal vez no tenía mala intención ni estaba sponsoreado, pero si te crees un poco esos libros estás frito y mucho peor que los sponsoreados, que por lo menos conocen los límites y saben cuál es la realidad, ¿no? Ahora, ponele, yo estaba escuchando a Cristina en México y hay algo que no me sonó bien, ¿no? Cuando te habla de que la solución es el capitalismo. Y yo leí a Conducción Política, leí La Comunidad Organizada y leí mucho del pensamiento de Perón. Y Perón decía el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar general. Y decía que estábamos en un punto equidistante entre el capitalismo y el comunismo, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿es capitalismo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar general o es justicialismo? Mira, esta discusión de capitalismo versus otras opciones que en principio se supone que no existen, yo creo que no pasa tanto por el nombre, sino quién define cómo se reparten cómo se compran o se consumen las cosas. Y atrás de eso, peor todavía, es cómo se define una sociedad exitosa, una sociedad feliz. Porque en realidad, supuestamente la política tiene que propender a eso. Si la definición de una sociedad feliz exitosa es consumir mucho, entonces claramente estamos al horno, porque aparte de que en la Argentina hay un montón de gente que no puede hoy consumir ni siquiera lo básico, en los países que tienen mucho acceso al consumo, tienen las más altas tasas de suicidio del mundo. Entonces claramente, cuando los libros de economía te emparentan felicidad con consumo, tienen un problemita porque el homo economicus no es tal. Los hombres y las mujeres y los seres humanos tenemos cosas que van más allá del consumo. Ahora, si el ordenador de todo eso es el consumo, el ordenador del consumo es el mercado. Lo que no está claro es cómo se podría hacer un sistema que de alguna manera asigne las cosas con algo que no sea el mercado. Ahora,
Eso no quiere decir que el mercado sea libre al estilo libertario y desquiciado de Milei, sino que vos podés tener mercados regulados como tiene Alemania, como tiene Japón, como tiene Inglaterra o Estados Unidos, que tienen regulaciones, que tienen antimonopolio y que son capaces de amenazar con desguazar a Google o a Microsoft. ¿Entendés? Ni hablar de las acerías o de algo que sea un insumo básico. Entonces digo, mercado sí, difícilmente alguien se puede imaginar algo que no sea el sistema de mercado como para ordenar los precios y la forma de distribuir las cosas, Estado también regulándolo y redistribuyendo las cosas que tienen los que concentran riqueza y lo que no tienen los que están en la pobreza. Digo, el Estado va a aparecer ahí. Ahora, si hace desaparecer el Estado y decís, capitalismo de mercado financiero, y estás en el peor del mundo, porque el capitalismo financiero, el problema que tiene es que para la timba financiera de la actualidad ya no es necesaria la producción ni el consumo, sobra la gente. Es un delirio que está absolutamente desconectado de la realidad cotidiana, donde los valores de las acciones de las empresas no tienen nada que ver con lo que venden, con lo que ganan y demás, y son tremendas burbujas que cuando exploten nos van a llevar puesto a todos los que vivimos en la vida real y cotidiana, los que vivimos de producir o consumir, trabajar. El problema es que el capitalismo actual es un capitalismo liderado por Estados Unidos, por lo menos en Occidente, que es un capitalismo financiero desquiciado. Y la guerra que hay en Ucrania entre la OTAN y Rusia tiene que ver también, y la que hay solapada entre Estados Unidos y China, con esos dos capitalismos. El capitalismo financiero desquiciado que le sobra a la gente, o el capitalismo que quiere producir más para vender más, para ganar plata, pero con gente adentro consumiendo y trabajando, ¿no? Igual, o sea, el capitalismo viene, salvo en el caso que estás diciendo vos del capitalismo financiero, viene aparejado con la sociedad de consumo. O sea, no hay capitalismo sin sociedad de consumo, excepto en el caso financiero que, bueno, por ahí pueden cerrar el círculo con la robótica. Y vos fijate que supuestamente hay una multipolaridad con grandes diferencias entre esos polos, y sin embargo ni China, ni Rusia, ni India, ni ninguno de esos países que están disputándole la primacía o el poder a Estados Unidos está diciendo que el parámetro de felicidad no es el consumo. Nadie lo está diciendo y por eso todos miden el PBI como indicador del éxito de una sociedad o de un país y el PBI per cápita como el potencial de riqueza o de ingreso de la gente y el coeficiente de Gini, el que es más elaborado para ver el ingreso que tiene la gente y cómo está. Hay un solo país del mundo que no mide su estado de bienestar, digamos, general a través del PBI, que es Bután, un país ahí del Himalaya, que hace una encuesta de casi la totalidad de su población para saber cómo están. Y es totalmente independiente de la cuestión económica. Pero bueno, está bastante solapado y escondido para que no lo vayan a tomar como ejemplo a ningún país más grande que ese pequeño paisito. Volviendo a la pregunta, qué interesante lo que viene saliendo. Con respecto a los economistas, ¿no? Por lo menos a los economistas que puedan tener una visión más social, más inclusiva. ¿Hay algún tipo de organización? ¿Hay algún tipo de discusión como para ir unificando criterios, como para ir buscando herramientas superadoras? Porque creo que se va a venir una etapa donde va a hacer falta estar organizado en todos los campos, ¿no? Alguna vez escuché a alguien muy conocido y que tiene mucha relevancia en nuestra historia que dijo, la economía es demasiado importante para dejársela a los economistas. Así que yo Claro. creo que eso que decís vos tiene que estar encuadrado en este debate profundo que tiene que haber y que viene de la mano de la dirigencia política, social, sindical, y que los economistas, que en general somos bastante pocos, no pocos solamente los de este lado, sino pocos en general, tendríamos que estar articulados dentro de ese debate como un jugador más y ayudando a entender algunas de las cosas que pasan en la economía local, internacional, regional y demás, pero que no tendrían que tener la batuta de la discusión política. La discusión política y la conducción de esa discusión política es lo que hace al buen dirigente político, sindical o social, y el economista tiene que ser un buen asesor de ese debate y de esa discusión. Es como si uno fuera el que define en su comedor cómo y quiénes van a comer, y el economista es un chef que ayuda a diseñar lo mejor que se pueda con los ingredientes que hay, pero no es el que define quién come ni mucho menos cuánto come. Claro, el proyecto nacional, fundamental. El proyecto nacional se hace con discusión política.
la dirigencia se va a tener que poner más generosa, ¿no? Porque yo veo como que, desde mi punto de vista modesto, ¿no? Veo como que hay un grupo de dirigentes que están a 1 millón de kilómetros de lo que es el pueblo de la masa, que ya no siente, ¿no? Perón hacía una referencia a Alejandro Magno, creo que fue cuando había entrado en Persia, ¿no? Que decía que se acostumbró tanto a las bondades del reino que había conquistado, que perdió el centro, ¿no? Que era el rey Darío, creo que fue el depuesto, y los generales de alguna forma se lo hicieron recordar, ¿no? Por ahí a nuestra dirigencia le hace falta ponerse más en contacto con el pueblo, ¿no? Porque creo que se perdió el contacto en algún momento con la falta de elecciones internas, con ese miedo a que el que pierde no acompaña y todo eso, que por ahí es traumático, pero me parece que hay que vivirlo. En la supresión y en el evitar el debate profundo, y que además no solamente es un debate que de alguna manera define líneas, sino que puede contradecir algunas de las cosas que antes del debate pensaba que era lo mejor un dirigente. En ese debate es donde de alguna manera se conecta el dirigente con la población. Si el debate está esquivado o está suprimido o está mal visto, es la mejor forma de que el dirigente, en vez de sentirse conectado con la población, cada tanto se sienta enamorado y cada tanto se sienta enojado con la población a la cual representa. Entonces, si juntamos todo eso, tenemos un combo explosivo donde la gente no se siente representada y donde el dirigente siente que la gente es ingrata o tonta. Entonces tenemos un problemón, porque esa desconexión lo que hace es abrirle camino a los mercenarios o a los que tienen de alguna manera la representación de otros países, de otros intereses o del poder político y judicial argentino, del partido judicial. Entonces, digo, está en el centro de la cuestión que la dirigencia esté a la altura. Y estar a la altura es conducir un debate sin empujarlo para el lado que ellos quieren, pero sí haciéndolo de alguna manera un debate productivo y no un quilombo, un caos, rasgarse las vestiduras al cohete, sino que lo que tiene que hacer es sacar de eso hacia dónde pueden ir todos los argentinos de una manera exitosa, mirando el contexto mundial, pero también mirando la historia que tenemos, ¿no? La verdad que es muy interesante. Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Creo que es así, ¿no? El pueblo habla, los dirigentes escuchan, los dirigentes viven, debería de ser así, lo que vive el pueblo, y se hace la síntesis, ¿no? Yo te digo, yo me referencio siempre en Perón porque, bueno, fue uno de los tipos que me dieron más formación, ¿no? Y Perón decía que en política hay que hacer el 50% uno de lo que quiere, el otro 50% hay que dejárselo a los demás, pero el 50% que le toca a uno debería de ser definitivo para encauzar esa discusión en la dirección que realmente corresponde, ¿no? Y yo veo, hoy charlaba con este muchacho de ATE, respetable y gente combativa y todo, y a mí me daba la sensación de que estaba enojado con el pueblo, ¿no? Que votaron mal, que esto, que lo otro. Yo también a veces me enojo, digo, ¿cómo pudieron votar a esto? Pero tuvimos a Massa de representante de nosotros, ¿viste? ¿Cómo le explicar? Yo te digo, yo lo voté con 3 broches en la nariz a Massa como el mal menor, ¿viste? Pero no podemos elegir el mal menor, ¿viste? No podemos estar, qué sé yo, cediendo, y tiene culpa la dirigencia de Massa, ¿no? Porque a Massa no lo puso Cristina, ¿no? Lo puso los gobernadores, la dirigencia lo puso a Massa. Está claro que entre lo que le toca a la dirigencia política de hacer de autocrítica y lo que le toca de advertirle a la gente que a veces, haciendo cosas que de alguna manera
no son responsabilidad entera de la población, pero que sí son una elección suicida y que no se puede dejar de ver que la elección de Milei de una gran mayoría de los que lo votaron es un suicidio económico y social. Hay que hacer un equilibrio para, sin confrontar con la población y sin dejar de ver los errores previos, empezar a mirar para adelante de una manera productiva y de borrar la grieta que artificialmente construyeron quienes nos quieren dividir, borrar la necesidad de la salvación individual desde el dirigente más pequeño hasta el que está más arriba y dejar de actuar como sordos que se pelean y empezar a debatir. Es la única forma y restablecer un debate que no es solo en la Argentina, que está diezmado, que está mal visto y demás, es en el mundo. Entonces, así es como está el mundo. Pero hay países que han hecho un debate profundo con las grandes diferencias que lo separan de la Argentina, como China, y que llevan 14 planes quinquenales y por eso están donde están comparado con hace 70 años. Obviamente no puedes importar el modelo chino porque acá estaba lleno de argentinos y no de chinos, y es una realidad totalmente diferente, una historia diferente, e incluso podrían ser objetivos diferentes. Los argentinos podríamos querer una salida muy diferente de lo que es la sensación y la definición de éxito de China, de Japón, de Alemania o de Estados Unidos. Pero hay que discutir cuál es, porque si lo que estamos haciendo es usar iluminados o iluminadas para interpretarlo, eso, cuál es la sensación o el deseo de éxito y de consagración del pueblo argentino, y al mismo tiempo interpretan y ellos dicen por dónde es, y estamos en problema. Tendría que ser Buda, ¿viste? Que tuvieron una iluminación infinita para que pudiera hacer todo eso y que le saliera bien. Ahora, China también, bueno, son 1.500, 1.600 millones de habitantes, pero bueno, abrazó el capitalismo, pero también abraza la sociedad de consumo, ¿no? Si bien levanta el nivel de vida y todo, está generando un daño, porque ¿cómo podés conjugar? Porque yo creo que hay que empezar a pensar, ¿no? Perón también lo veía en el año 50, el tema de la crisis ecológica que estamos produciendo, ¿no? Tenemos un planeta que es finito, finito y tenemos un sistema que debería de ser infinito, ¿no? Porque el se usa, se tira y ya está. Si no tenés recursos ilimitados, en algún punto se termina. Y más nosotros que tenemos un límite donde comemos y hacemos popó en el mismo lugar, llega un momento donde, hablando mal y pronto, la mierda te tapa, que es algo que está sucediendo. Entonces, En me parece realidad, que... en realidad eso, si no recuerdo mal, fue en un documento y una charla, una exposición que dio Perón en el 72, que tenía que ver con este tema de la sostenibilidad, digamos, del sistema. Pero eso además atenta también, como vos decías recién, conectándolo, y yo dije antes que el patrón de consumo como éxito y como deseo de desarrollo no está solamente en Estados Unidos, también está en China, Rusia, India y en casi todos los países, excepto en Bután, como te dije, que es un paísito, y algunos otros países que no lo tienen como parámetro absoluto, pero también lo incorporan. Pero eso, además de ser un parámetro errado para definir la felicidad de la gente, por ejemplo, en los países bálticos que tienen altísimo nivel de consumo y de posibilidad de consumo y tienen las más altas tasas de suicidio, además es autodestructivo para con el planeta y para la humanidad. O sea que a la corta o a la larga tenemos que resolver que por ahí no va. Entonces, si los 1.400 millones de chinos y de indios quieren alcanzar la felicidad alcanzando el nivel de consumo de los estadounidenses, que además lo han alcanzado en base a enchufarle los dólares al mundo, si ese es su objetivo, y estamos fritos, aunque lo hagan con buena onda, digamos, porque no va a haber forma de que aguante la Tierra, ¿entendés? Entonces, la mirada integral de todo eso no la va a dar un gobierno que por ahí tiene como objetivo la felicidad de sus chinos, sus indios o sus rusos, sino que tiene que haber algún lugar donde se debata mundialmente, pero ya estamos pidiendo mucho, no logramos ponernos de acuerdo dentro de un país, imagínate adentro del mundo, ¿no? Bueno, o sea, lo que se está dando acá, por ahí se está dando en todo el mundo, pero lo que está viendo también es esta lucha geopolítica por un mundo multipolar que no sé si es la panacea o si es la solución, pero es un camino, ¿no? Es decir, se abre un camino que, bueno, por los actores que están jugando, no sé cómo va a terminar, ¿no? Mira, la ventaja de que sea multipolar versus unipolar y masivamente contundente como era en los 90 Estados Unidos,
La ventaja es que tenés más grietas por las cuales introducir el debate de hacia dónde va el mundo o hacia dónde va cada país. La desventaja es que, como te decía recién, no hay nadie que esté mirando todo, el conjunto, y cada uno está mirando su unidad de negocio, digamos, que sería su país, y entonces tenés el problema de que al no mirar el conjunto te podés llevar a un suicidio de la tierra, de la masividad, digamos. Entonces, que Estados Unidos tuviera la primacía y el poder absoluto era malo, pero que esté eso diversificado y haya 5 potencias que están rigiendo el mundo, que seguramente cada una va a tener un área de influencia y demás, tampoco te garantiza un resultado positivo. Ese es el problema. Claro que sí. Los BRICS, ¿no? Esta cosa que de lo cual entramos y nos fuimos, es algo increíble, no se puede creer, ¿no? ¿Te parece que se puede ser una alternativa? Es una alternativa desde el punto de vista del poder económico, político y demás, que está claro que no hay forma de desoír el poder que tiene tanto productivo como poblacional y demás, pero eso no quiere decir que adentro de los BRICS todos tiren para el mismo lado, digamos, no es lo mismo Rusia que India, que China y que Brasil y que Sudáfrica, tiran para lados distintos y se han puesto de acuerdo en cosas básicas, perfecto. El ese ponerse de acuerdo le puede hacer que ganen todas las partes y que le hagan fuerza a Estados Unidos. Pero de ninguna manera vos decís, no, si gobernara el BRIC, tendríamos toda Latinoamérica, estaría mucho mejor. No lo sé, capaz que Brasil tiraría para su lado y que la Argentina estaría peor porque se chupan toda la industria automotriz y la Argentina queda sin industria automotriz, para darte un ejemplo. ¿Entendés? Entonces digo, no hay soluciones fáciles, todo esto tiene que ver con una puja de poder, que eso es la economía en el fondo y también obviamente la política, especialmente la política, y esa puja de poder hoy está haciendo ruido fuerte. Entonces hay oportunidades, pero así como hay oportunidades, también hay manotazos de ahogado desesperados de potencia como Estados Unidos que te pueden llevar puestos si sacas un poquito los pies del plato. Juan, realmente muy valiosa esta conversación. La vamos a seguir en otro momento porque me quedan un montón de cosas para charlar. Y agradecido porque ojalá que toda esta evidencia o estas cosas que estamos poniendo en evidencia desde nuestro punto de vista sirvan para generar debate, por lo menos, ¿no? Eso es fundamental. Si no debatimos y cada uno hace la suya y cada uno mira para su lado, incluyendo a la dirigencia, incluyendo a la gente, vamos a la implosión social en la Argentina y en el mundo. Así que hay que rescatar el debate que hace algunas décadas alguien mostró o consolidó o instaló que es malo y que es nocivo y que el que debate es un traidor o un vendido y hay que instalarlo como una cosa constructiva, que es lo único que nos puede mostrar un camino razonable para la mayoría de la población. Gracias. Abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima.